Buenas tardes. Hemos dejado 2 minutitos para ver las personas que acaban de conectarse, pero bueno, es que empezamos ya para no dilatarnos mucho en el tiempo. Os damos la bienvenida a este segundo seminario web de la Sociedad Española de Enfermería Neonatal. Mi nombre es María José Troyano y junto a Isabel Fernández y Mari Carmen Fernández coordinamos el grupo de webinarios de la SEN. Antes de dar paso a Mari Carmen, que va a ser la que en esta ocasión dirija el programa de hoy, os voy a explicar brevemente un poco del funcionamiento del mismo. Son sesiones monográficas que son de interés para la enfermería neonatal y que se van a hacer de forma trimestral, son gratuitos y se dará un crédito de asistencia a las personas que se han inscrito en el mismo. Las sesiones se grabarán y se van a poder ver en diferido en la web de la SEN para las personas que son socias. La duración más o menos es de 1 hora y media. Las presentaciones están grabadas para asegurar el cumplimiento del horario y los posibles incidentes técnicos que puedan surgir, pero los ponentes van a estar presentes durante todo el webinario. Al finalizar las ponencias se dejará un tiempo para poder hacer coloquio con los ponentes y hacer las consultas que consideréis necesarias. Y esta se van a gestionar a través de una plataforma que se llama Slido. Para entrar en ella, o bien lo podéis hacer a través del código QR que veis ahora en la pantalla, o bien entrando en slido.com y poniendo un código que vais a encontrar en el chat del team. De esta parte se va a encargar de gestionarla Isabel Fernández. Deberéis de indicar el ponente a quien va dirigida la consulta que hacéis y luego las preguntas y las respuestas se van a publicar en la web de la SEN también pasado 10-15 días del webinar. Durante las presentaciones es muy importante que los asistentes tengáis cerrado el micro y también las cámaras para evitar interrupciones. Y al finalizar el webinar, Leticia Bazo, que es la presidenta de la SEN, que es la que está aquí a mi lado, clausurará el webinario de hoy e informará de la fecha y del tema del próximo. Así que sin más dilación, para no restar más tiempo, doy paso a Mari Carmen Fernández, cuando tú quieras, Carmen. Hola, buenas tardes. Yo soy Carmen Fernández y en primer lugar quería daros la bienvenida a este segundo webinario. La temática de hoy, como sabéis, versará sobre la lactancia materna y lleva por título Lactancia materna y trabajo en equipo, valor añadido de la enfermería pediátrica y neonatal. Queremos ensalzar así la importancia que tiene la enfermería pediátrica y neonatal en temas relacionados con la lactancia materna. Queríamos agradecer todo el interés que habéis mostrado desde que hemos iniciado estos seminarios web en el mes de enero. Comentaros que hoy hemos tenido más de 800 inscripciones, lo que significa que afortunadamente la lactancia materna es un tema por el que todavía nos interesamos y nos sigue preocupando mucho. Esta tarde contaremos con 3 ponentes que abordarán diferentes temáticas relacionadas todas con la lactancia materna. Para comenzar, vamos a comenzar con la primera charla. Lleva por título Competencias en lactancia materna de la enfermería pediátrica y neonatal, una responsabilidad de cuidado a la diada. Nos la va a presentar María Ángeles Ferrera Fernández, que es enfermera especialista en pediatría, doctora en enfermería, presidenta de la subcomisión docente de la especialidad de enfermería pediátrica del Complejo Hospitalario Materno-Infantil de Canarias, vocal de ACANEP, que es la Asociación Canaria de Enfermería Pediátrica, y vicepresidenta de la SEN. Podéis poner el vídeo cuando queráis y, por favor, silenciar los micros y apagar las cámaras. Gracias. Compartir con ustedes esta sesión formativa titulada Competencias en la lactancia materna de la enfermera pediátrica y neonatal, una responsabilidad de cuidado hacia la diada. Para comprender nuestro presente tenemos que saber de dónde venimos y les invito a hacer ese viaje. En el siglo XVIII, el filósofo Rousseau nos invitó a tener otra mirada hacia el niño. Nos invitó a reflexionar y a ser conscientes de que el niño no es un adulto en miniatura. Su obra, El Emilio, fue un punto de inflexión en el campo de la pedagogía y de la pediatría.
Esta obra alberga directrices claves, como por ejemplo, hay que dotar al niño de herramientas desde su naturaleza. Indicó que el niño tiene necesidades específicas según su etapa evolutiva. Rousseau, en el siglo XVIII, nos invitó a descubrir al niño. La pregunta es, ¿lo hicimos? ¿Lo estamos haciendo? ¿Miramos al niño desde su naturaleza para aportarle los cuidados? La filosofía antes era el motor de cambio de una sociedad. Por dicho motivo, quizás no es casualidad que el primer hospital pediátrico del mundo fuese en París, en 1802. No obstante, el abandono, la explotación laboral infantil, la falta de escolarización y especialmente la elevada mortalidad infantil motivaron el cambio de perspectiva social y de atención prestada a la infancia. En España, nuestro primer hospital pediátrico fue en 1877, el Hospital del Niño Jesús, en Madrid. En el siglo XIX y principios del siglo XX hubo una gran reivindicación social y médica de la infancia. La gran lucha de la pediatría fue intentar reducir el alto índice de morbimortalidad infantil, ya que hasta 1 de cada 5 niños no llegaba a cumplir los 5 años. Los inicios de la consolidación de la especialidad de pediatría comenzaron en 1914. No voy a detenerme en otras fechas relevantes, pero sí explicarles cuál es la situación actual. Los pediatras han seguido luchando por el reconocimiento de las subespecialidades, de las que destacamos la subespecialidad de neonatología. Han justificado con evidencia que las áreas de capacitación específicas contribuyen a una adecuada asistencia sanitaria a la población infanto-juvenil. En 2022, la Asociación Española de Pediatría, junto a la CENNEU, en el caso de la neonatología, publicaron el libro blanco de las ASES pediátricas. Actualmente, nuestros compañeros, los neonatólogos, están aún más cerca de obtener la subespecialización de forma oficial y aprovecho para darles la enhorabuena. Los pediatras han evidenciado la importancia que tiene la especialidad para optimizar la seguridad, ya que los niños son más vulnerables a los efectos adversos. También para lograr una asistencia más eficiente, más costo efectiva, aumentando la calidad asistencial. Llevando a cabo un análisis sobre la oferta de plazas MIRI y las necesidades de pediatras para poder abarcar a toda la población pediátrica. ¿Y cuál ha sido la trayectoria de la especialidad de enfermería pediátrica? Como les comenté antes, desde el siglo XIX hay una mirada diferente hacia el niño, una conciencia de que no se están cubriendo de manera adecuada las necesidades de salud de la infancia, una conciencia de que es un periodo clave en el desarrollo del ser humano y que una atención no adecuada repercutiría en la salud del adulto. Las enfermeras también reivindicamos el valor y la necesidad de los cuidados específicos en la infancia. En 1964, en el decreto 3524/1964, se establece la especialidad de pediatría y puericultura para ayudantes técnicos sanitarios ATS. Actualmente hay compañeras en España especialistas en enfermería pediátrica con este título, ya que se les convalidó directamente. Pues sí, compañeras, nuestra especialidad data desde hace 60 años. Posteriormente, los cambios políticos en España generan cambios educativos y las especialidades no se desarrollan como tal. Se retoman las especialidades en el año 1987, tras el Real Decreto 992/1987, que regulaba la obtención del título de enfermero especialista y se crean las siguientes especialidades: enfermería pediátrica, enfermería obstétrico-ginecológica, enfermería de salud mental, enfermería de salud comunitaria, enfermería de cuidados especiales, enfermería geriátrica y gerencia y administración de enfermería. En este nuevo marco legal de 1987 se derogan
las especialidades de ATS y se regulan las 7 nuevas especialidades de enfermería. Sin embargo, vuelve nuevamente a no desarrollarse las especialidades en su totalidad. En el año 2005 se publica el Real Decreto 450/2005 que establecía como especialidades las siguientes: enfermería geriátrica, enfermería de salud mental, enfermería del trabajo, enfermería de cuidados médicos quirúrgicos, enfermería familiar y comunitaria y enfermería pediátrica. Por fin esta legislación sí es consolidada. En el año 2010 se aprueba el programa formativo de la especialidad de enfermería pediátrica. Supone un hito histórico. A partir de ese momento comienza el sistema EIR en España. En el año 2015, en octubre y noviembre, se lleva a cabo el examen por vía excepcional para obtener la especialidad de enfermería pediátrica. Y ahora les invito a reflexionar. ¿Cómo definimos el perfil de enfermera pediátrica? Cuando cada uno de nosotros piensa en el significado de enfermera pediátrica o enfermera neonatal, a ese concepto le otorgamos un significado que va mucho más allá de lo puramente lingüístico, porque ha sido construido por nuestras experiencias personales. Por eso la variabilidad del constructo podría ser tan amplia como personas me estén escuchando. Sobre ello hace referencia Ausubel, el padre del aprendizaje significativo. Y entonces, ¿cómo definimos el perfil de enfermera pediátrica? Nuestra referencia común nacional es la publicada en el año 2010 en la Orden SAS 1730-2010 del 17 de junio. En ella se especifica que la enfermera especialista en enfermería pediátrica es el profesional capacitado para proporcionar cuidados de enfermería especializados de forma autónoma durante la infancia y la adolescencia, en todos los niveles de atención, incluyendo la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y la asistencia al recién nacido, niño o adolescente, sano o enfermo, y su rehabilitación, dentro de un equipo multiprofesional y en colaboración con enfermeras especialistas de otras áreas. Asimismo, es el profesional que, con actitud científica responsable, ejercerá liderazgo en el ámbito del cuidado al recién nacido, niño y adolescente, sano y con procesos patológicos agudos, crónicos o discapacitantes, estando capacitado para planificar, ejecutar y evaluar programas de salud relacionados con su especialidad y desarrollar trabajos de investigación y docencia para mejorar la calidad de los servicios y colaborar en el progreso de la especialidad. Compañeras, hemos de estar preparadas para, con una actitud científica responsable, ejercer nuestra competencia en la lactancia materna desde que el recién nacido nazca hasta que el binomio decida dejar de amamantar. Por fin se reconoce de manera oficial el valor y la necesidad de los cuidados específicos para la población infantil, para los niños y la familia. El programa de la especialidad de enfermería pediátrica se fundamenta, entre otros motivos, en la importancia del desarrollo de los especialistas en relación al índice de la morbimortalidad infantil, a la Declaración de los Derechos del Niño, a las políticas de salud de la OMS y UNICEF, a la Carta de los Derechos del Niño Hospitalizado, a la protección del menor ante el maltrato infanto-juvenil y al fomento de la lactancia materna e iniciativas tales como Hospital Amigo de los Niños, actualmente denominado Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia, la IAM. Desde 1964 hasta 2024 han transcurrido 60 años. ¿Y en qué momento estamos ahora? ¿Cuál es la situación actual? En el 29º Congreso de la CENNEO y 9º Congreso de la CEN, celebrado en Santiago de Compostela en octubre de 2023, realicé una ponencia sobre la situación nacional de la especialidad de enfermería pediátrica. Destacaré algunos datos. A nivel de formación, en aquel momento expresé que la Comunidad Autónoma de La Rioja
Era la única que no disponía de unidad docente, pero afortunadamente este año celebramos la incorporación de La Rioja y por lo tanto ya en todas las comunidades autónomas de España disponemos de unidades docentes de la especialidad. En cuanto a la lista de empleo específica para la especialidad, todas las comunidades autónomas disponen de ella, excepto La Rioja, País Vasco y Cataluña. Aunque no en todas las comunidades autónomas, dichas listas específicas están activas. En relación a la plantilla orgánica, y en esto lo que quiere decir es estar contratado específicamente como enfermera especialista en pediatría, hay disponible actualmente en Galicia, Madrid, Castilla y León y Cantabria. Está en proceso Asturias, Extremadura, Aragón y Canarias. Destacando que en el CHUIMI, en el Hospital de Gran Canaria, desde el año pasado dispone de 5 interinidades en la categoría de enfermeras especialistas en pediatría y está en proceso que hayan plazas en más islas y una OPE. Y añado también Navarra por la gran implicación de la EPAM y por el compromiso de dicha comunidad autónoma para que se lleve a cabo. Para los gestores es difícil llevar a cabo este cambio por muchos factores y el esfuerzo que ello implica, pero confiamos en que se sumen a darle el valor que merecen los cuidados especializados en la infancia y la familia. A nivel nacional, actualmente hay aproximadamente 1.700 enfermeros especialistas en pediatría vía EIR, ya que este año finalizó la promoción de 2022. También hay 2.554 enfermeras especialistas en pediatría por el decreto 3524 de 1964 y por la vía excepcional 9.857 enfermeras especialistas. En la actualidad desconocemos exactamente cuántas especialistas están en el área de pediatría, quiénes han jubilado, quiénes continúan en España, entre otras variables. El único estudio que hay por parte del Ministerio sobre la oferta y necesidad de las especialidades en enfermería pediátrica, en general en todas las especialidades, es un análisis que se realizó desde el año 2010 al año 2025, que se llevó a cabo en el año 2012. Y aunque en ese momento ya existían plazas EIR en todas las especialidades, la realidad es que la mayoría solo llevábamos 2 años y el análisis se hizo básicamente de la especialidad de obstetricia y ginecología. Es decir, pediatría a día de hoy no dispone de ningún análisis de las necesidades y oferta de nuestra especialidad. La necesidad de que se lleve a cabo dicho estudio la hemos trasladado al Consejo General de Enfermería, tanto la Sociedad Española de Enfermería Neonatal como la Federación Española de Asociaciones de Enfermería Pediátrica y la Asociación Española de Enfermería Pediátrica, recibiendo todas el apoyo del Consejo General de Enfermería. Ahora toca volver a reflexionar. ¿Crees que nuestra experiencia personal con los neonatos y en concreto con la lactancia materna influye en nuestro rol profesional, en el desarrollo de nuestras competencias? Para responder a ello, primero hemos de saber qué es una competencia. No solo es conocimiento, habilidades y actitudes, se trata de la destreza, del empleo apropiado para transferir ese conocimiento, habilidad y actitud en el arte de cuidar. Una clave para llevar a cabo nuestras competencias es hacerlo desde nuestro rol profesional. Independientemente de cuál haya sido nuestra relación con la lactancia materna, desde el rol de hijo, hija, madre, padre, tío, tía, etc., nuestra mirada para con la diada ha de ser desde el rol profesional, desde el conocimiento científico, desde la habilidad y la actitud de una disciplina que pretende optimizar la salud del neonato y la familia. A continuación, voy a detallar apartados del BOE en los que se especifican competencias relacionadas con la lactancia materna. No da tiempo de especificar todo, pero sí de lo más genérico. En el apartado de recién nacidos sanos, niños y adolescentes se indica:
Planificar y realizar el seguimiento de los programas de salud individuales y grupales, la atención domiciliaria al recién nacido, salud escolar, grupos de lactancia materna, masaje infantil, prevención de accidentes, así como del golpe de calor, vacunaciones ordinarias y extraordinarias, etc., dirigidos al recién nacido, niños, adolescentes, protocolizados en cada centro, para efectuar también la evaluación de los mismos, el impacto de su intervención y transferir los resultados a la administración correspondiente. Compañeras, ¿quiénes realizan la atención domiciliaria al recién nacido? ¿Quiénes participan en grupos de lactancia materna? ¿Quiénes efectúan una evaluación de los mismos, el impacto de la intervención y transfieren los resultados a sus gestores? ¿Estamos aportando los cuidados que necesita el binomio en relación a la lactancia materna? Espero que podamos conseguir ofrecerle a la diada, la palabra no es lo que merece, sino lo que necesita. Otra cuestión a destacar es que en las unidades docentes tenemos que garantizar la formación necesaria de los EIR de pediatría para que adquieran las competencias. Recuerden que competencia no solo es conocimiento y habilidad, sino también la destreza al transferirlo. En algunas unidades docentes tenemos límites porque en ocasiones en la consulta de pediatría las enfermeras llevan a cabo cuidados de adultos, cuidados comunes, dejando de lado cuidados a la población pediátrica por falta de tiempo. No poder, por ejemplo, realizar la atención domiciliaria al recién nacido, con lo importantísimo que es abordar dicho cuidado para la lactancia materna, entre otros aspectos de salud. Continuamos con los recién nacidos y niños y adolescentes sanos y se especifica también que hemos de proporcionar como experta la lactancia materna, asesorar y apoyar en el inicio y en el mantenimiento, explicar la técnica y actuar ante las dificultades. Enseñar a la madre las técnicas de extracción, conservación y congelación de la leche materna. Instruir sobre la preparación y administración de fórmulas adaptadas y la introducción de la alimentación complementaria. Advertir de los riesgos asociados a los errores en la técnica y verificar su correcta realización. ¿Dónde? Pues recién nacido sano, en todos los ámbitos donde haya un recién nacido sano, desde la adaptación a la vida extrauterina, la hospitalización conjunta, su continuidad en atención primaria, etc. En cuanto a los recién nacidos con problemas de salud, especificamos en relación a la lactancia materna, fomentar la comunicación y el desarrollo del vínculo afectivo de los padres con el recién nacido y promover la práctica del método canguro. Además, hay que tener en cuenta que en muchos hospitales aún no se dispone de hospitalización conjunta. También tenemos que fomentar la lactancia materna, apoyando a la madre en el inicio y el mantenimiento de la lactancia, explicando las ventajas de la misma para la salud del recién nacido y la madre. Explicar a la madre la técnica de la lactancia materna, la extracción de la misma y su conservación. Aquí también debemos resaltar la importancia que tiene que la enfermera neonatal, con la capacitación en los cuidados en los neonatos en riesgo y con problemas de salud, valore al recién nacido, planifique y realice las intervenciones enfermeras necesarias para el mantenimiento de la salud del neonato en el domicilio y proporcionar apoyo a la familia en la educación sobre los cuidados domiciliarios del recién nacido en los programas de alta precoz. Resulta clave que la enfermera neonatal, dependiendo del problema de salud del neonato, realice el plan de cuidados durante el ingreso y al alta, para el inicio, el proceso de mantenimiento de la lactancia materna, así como preparar a la madre, a la familia, a actuar ante las posibles dificultades relacionadas con la lactancia materna con ese problema de salud concreto en el neonato. Sobre esta especificidad profundizará Alba Sánchez. La lactancia materna no es solo un alimento desde la perspectiva de la nutrición del patrón digestivo. La lactancia materna también alberga nutrir el vínculo, así como favorecer el neurodesarrollo.
La competencia de la lactancia materna es una necesidad del neonato. El neonato, por estar con la diada, no podemos dejar de analizar sus propias necesidades que tiene como paciente pediátrico. Por ejemplo, desde el modelo teórico de Virginia Henderson, sería una necesidad de alimentación, pero también es una necesidad para favorecer el vínculo de apego seguro y para favorecer su neurodesarrollo. La lactancia materna también es un derecho. Según la ONU, la lactancia materna es un derecho humano para los niños y las madres que debe ser protegido y fomentado. Según la OMS y UNICEF, amamantar es un derecho de las madres, ayudarlas, un deber de los profesionales. En la Convención de los Derechos del Niño se detalla específicamente que los estados reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud, que los estados se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios. Y para ello, en su apartado E, detalla que se tendrá que asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres y los niños, conozcan los principios básicos de la salud y la nutrición de los niños, las ventajas de la lactancia materna, que tengan acceso a la educación pertinente y reciban apoyo en la aplicación de esos conocimientos. La lactancia materna, compañeras, es un derecho en mayúscula, negrita y subrayado. Además, es un cuidado holístico, porque incluye una nutrición que va más allá del patrón digestivo, como les comenté. Está directamente vinculada al neurodesarrollo, a los cuidados centrados en el desarrollo de la familia. Sobre ello profundizarán Alba Sánchez y Esther Vallés. La IAM, específicamente neonatología, la reciente NeoIAM, como ustedes saben, se trata de una asociación sin ánimo de lucro, promovida por la OMS y UNICEF, para animar a las salas de maternidad, centros de salud y unidades neonatales españolas a adoptar prácticas que protejan, promuevan y apoyan el parto humanizado y la lactancia materna exclusiva desde el nacimiento. La IAM y la NeoIAM, una pieza clave en nuestro sistema de salud español para que se satisfaga la necesidad, se respete el derecho y se realice el cuidado holístico de la lactancia materna. La lactancia materna está vinculada a la disminución del impacto de la hospitalización y a favorecer el vínculo seguro. Debido a que tengo que ir finalizando, solo le realizaré algunas reseñas de algunos estudios científicos muy interesantes para que ustedes puedan profundizar. El estudio realizado por René Spitz sobre el síndrome del hospitalismo en 1946, donde se obtuvo como resultado que la ausencia de afecto materno generaba mayor morbi y mortalidad. O, por ejemplo, el famoso estudio de Harry Harlow en 1945, donde se evidencia que la alimentación es mucho más que un alimento exclusivamente para un patrón digestivo. Es amor, es afecto, es búsqueda de la seguridad. O la teoría del apego de nuestro grandioso Bowlby en 1958. Y también, que ya lo he reseñado en varias ocasiones, los cuidados centrados en la familia, en general los cuidados centrados en el desarrollo, de manera específica la NIDCAP, y todos ellos disminuyen las consecuencias de la hospitalización. Les invito a hacer una reflexión sobre qué barreras como enfermeras neonatales identifican que tienen para la transferencia de la competencia en la lactancia materna. Les invito a hacer esa reflexión empezando desde nosotros y después hacia el entorno. Por ejemplo, ¿nos situamos desde el rol profesional o nos situamos desde el rol personal? Por otro lado, también hablar de la diferencia entre las enfermeras que son pro lactancia materna y qué es la responsabilidad de nuestra competencia. Una vez escuché a Alba Sánchez y me encantó. Decía, no hay enfermeras que digan que son pro canalizar una vía, porque todas sabemos que tenemos que canalizar una vía.
Entonces, ¿por qué hay enfermeras que se consideran o que consideran prolactancia materna? Todas las enfermeras neonatales tienen la responsabilidad de llevar a cabo la competencia de la lactancia materna. Otra cuestión es que hayan compañeras con unos perfiles en los que han realizado un tipo de formación, pues que serían las candidatas para unas unidades pioneras o que pudieran ayudarnos en situaciones complicadas. Por otro lado, también es súper importante el apoyo de los gestores y también que nuestros gestores sepan cuál es la competencia de lactancia materna de las enfermeras pediátricas, nosotros mismas, nuestro entorno, nuestros pacientes, nuestros gestores. Para finalizar, decirles que la competencia de la lactancia materna en las enfermeras neonatales es proporcionar un cuidado holístico desde la ciencia y el humanismo. Es responder a una necesidad, a un derecho y a una responsabilidad como profesionales. Muchas gracias. Carmen, tienes el micro cerrado. Perdón. Muchísimas gracias, Angie, por tu maravillosa ponencia. La verdad es que ha sido impresionante todo el repaso histórico que has hecho de la enfermería pediátrica. Bueno, deciros que todos estos datos que os ha presentado Angie están próximos a ser publicados en una revista científica, porque bueno, la verdad es que el trabajo que ha pasado recopilando todos estos datos ha sido ingente. Así que muchas gracias, Angie. Recordaros que podéis hacer vuestras preguntas a través del chat o a través de la plataforma Slido. El código es la almohadilla 337-9302. Buenas tardes. Y luego podéis hacer vuestras preguntas para que los ponentes en directo puedan resolver todas vuestras dudas. Bien, la siguiente charla, la segunda charla de la tarde, bueno, tenéis en pantalla el código QR también si queréis. La siguiente charla lleva por título La enfermera pediátrica y neonatal, un pilar fundamental en la instauración y mantenimiento de la lactancia materna, y corre a cargo de nuestra compañera Alba Sánchez Ansede, enfermera especialista en pediatría, IBCLC, asesora de lactancia del área sanitaria de Coruña C, coordinadora del grupo de trabajo de lactancia materna de la SEN, miembro de la IAN y de la NEO-IAN España y vocal de la Junta Directiva de la SEN. Adelante vídeo cuando queráis. Gracias. Por favor, apagad las cámaras y el micro, por favor. Y bienvenidos al segundo webinar de la Sociedad Española de Enfermería Neonatal. Este vídeo se escucha un poco flojito. Intentad subir volumen, por favor. Y en esta ocasión os voy a hablar de la enfermera pediátrica y neonatal como pilar fundamental en la instauración y mantenimiento de la lactancia materna. Para comenzar, cabe recordar que la neonatología es una especialidad donde la evidencia científica es su razón de ser. En los últimos años hemos visto cómo se han experimentado importantes cambios en el cuidado no solo de los recién nacidos sanos, sino también de los recién nacidos enfermos y prematuras, y todo gracias a los resultados de la investigación. Tenemos la suerte que hoy en día esta información se puede transmitir de manera rápida, por lo tanto no tenemos excusa para no dejar de hacer aquello que ya no se tiene que hacer y comenzar a hacer aquello que sí que se debe de realizar. Lo que sucede es que la mayoría de los profesionales trabajamos en instituciones que, aunque seguras y robustas, muchas veces son lentas en los cambios. Por eso es importante que sociedades que tienen su base en la neonatología, como nuestra sociedad y como la Sociedad Española de Neonatología, apoyen estos cambios y muchas veces sean los precursores de ellos y también ayuden a transmitir de manera más rápida la información entre todos los profesionales. Y gracias a toda esta investigación, a día de hoy sabemos dónde debe de nacer un niño enfermo y prematuro y qué profesionales debemos de atenderlos, qué cuidados se deben de aplicar y quiénes deben de llevar a cabo esos cuidados, cómo no la importancia de la lactancia materna y el seguimiento de estos niños tras el alta hospitalaria.
Hasta hace muy poco nuestras unidades neonatales se clasificaban en una serie de niveles donde se tenía en cuenta el número de partos que asumía ese hospital y la complejidad de los recién nacidos que ingresaban en la unidad neonatal, y desde el año 2023 se ha publicado una nueva propuesta de clasificación, también por niveles, donde se tiene en cuenta no solo la complejidad del recién nacido que ingresa en la unidad neonatal, sino también la capacitación de los profesionales que los atendemos, y también cómo es la calidad de esa atención. Y para medir la calidad de la atención se están utilizando una serie de criterios donde por fin se incluye la presencia de la enfermería pediátrica en las plantillas de las unidades neonatales, y con respecto a la lactancia materna, la promoción de la lactancia materna y el uso de leche materna propia durante todo el ingreso y la disponibilidad de la leche donada. ¿Y por qué es tan importante la leche materna en una unidad neonatal? Pues porque la evidencia nos dice que dependiendo de cómo se nutra un niño en su etapa uterina y en los primeros 1000 días de vida, eso va a tener una repercusión en su salud física, psíquica y mental. Y no solo en ese momento, sino a lo largo de toda su vida. Además sabemos también que muchas de las complicaciones que pueda tener un niño enfermo prematuro se pueden prevenir con medidas costoeficaces, siendo la lactancia materna una de ellas. Por eso la leche materna es la primera opción de alimentación para un niño enfermo y prematuro. Y sin embargo, las tasas de lactancia materna en las unidades neonatales están muy por debajo de los estándares establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Por eso se necesitan estrategias y políticas de apoyo que nos hagan revertir esta situación en las unidades neonatales. Para realizar esta sesión hice una búsqueda bibliográfica dirigida a aquellas estrategias basadas en la evidencia que han demostrado que mejoran las tasas de lactancia materna en niños enfermos y prematuros, y son las que os muestro ahí, basadas en una revisión sistemática del año 2022 y en un estudio del año 2023. Encontramos que la educación en lactancia materna a la población es una estrategia muy importante, al igual que la formación en lactancia materna a los profesionales sanitarios, el apoyo emocional a las familias, por eso la importancia de integrar en los equipos neonatales a psicólogos y psiquiatras perinatales, el iniciar cuanto antes el cuidado madre canguro y la iniciativa IAM, el iniciar cuanto antes también la inmunoterapia, no solo para proteger al bebé, sino también para iniciar la calibración de la producción mediante la extracción, la disponibilidad de leche humana donada y realizar la transición a la alimentación oral de una manera adecuada. Para ello es importante también incluir a los logopedas en el equipo neonatal, como luego va a explicar Esther. Debemos de aplicar también cuidados centrados en el desarrollo como estrategia, políticas de apoyo a la lactancia en las unidades, llevar a cabo altas tempranas acompañadas y con el seguimiento de personal de la unidad, bien con atención a domicilio o seguimiento en consultas dependiente de la unidad neonatal. Y también es importante la presencia en plantilla de profesionales de implicación directa en la lactancia que tenga titulaciones internacionales como el IBCLC o títulos tipo máster en lactancia materna. Y como no, aunque lo nombre de último, la importancia de los grupos de apoyo a la lactancia y asociaciones de padres de niños prematuros o enfermos. Pero de todas las estrategias me gustaría destacar la NEO-IAM. Llevamos más de 30 años viendo el impacto de la iniciativa IAM en la lactancia materna, y también sabíamos que cuando un hospital estaba acreditado, estaba en alguna de las fases, esto repercutía en las tasas de lactancia de la unidad neonatal. Por lo tanto, era cuestión de tiempo el adaptar esta iniciativa a las unidades neonatales. Eso se produce en nuestro país de la mano de la doctora Cabrera, neonatóloga del Hospital La Paz, que coordina el grupo de trabajo en España, en el que formamos parte enfermeras de distintas unidades neonatales de nuestro país. Y en marzo del 2023 da a la luz esta iniciativa que, aunque no haya todavía ningún hospital acreditado, sí que ya ha tenido un impacto en la lactancia materna de nuestro país. Si algo tenemos que agradecer la enfermería neonatal y pediátrica a iniciativas como la NEO-IAM es que hayan puesto en valor el importante papel que desempeñamos en el manejo de la lactancia. Sin ir más lejos, cuando se adaptaron los 10 pasos de la IAM a la NEO-IAM, se vio que éramos fundamentales en la consecución de 8 de los 10 pasos, que además son considerados prácticas clínicas clave.
uno de los primeros aspectos en los que somos muy importantes es en la información prenatal, en la educación en lactancia materna a la población. Lo ideal es que se realice en este momento y siempre que existe un diagnóstico o un riesgo de ingreso en la unidad neonatal, y si no se puede hacer en este momento, se debe de realizar lo antes posible después del nacimiento. Todo esto va a tener un impacto no solo en el inicio de la lactancia, sino en la duración de la misma. Lo ideal es que esta información se lleve a cabo de manera programada, en consulta, quizás cuando la madre visite la unidad neonatal para saber dónde va a estar su hijo ingresado después de nacer. Es una oportunidad maravillosa de sentar las bases de la relación de confianza que se tiene que establecer entre la madre, la familia y el equipo neonatal. Mira, el mío, no que se va, mira. Pueden depender decisiones muy importantes, como por ejemplo la de elegir la leche materna como alimentación para su hijo. Por ello, requiere de un alto nivel de habilidades de comunicación y un buen conocimiento de las expectativas maternas. Y con respecto a la lactancia materna, no podemos caer en el error de informar siempre de los beneficios. Lo que más impacta es el darles a conocer el que la lactancia materna es un derecho humano para madres e hijos, y sobre todo en estas situaciones de tanta vulnerabilidad, y también informarles de los riesgos de no amamantar para su hijo y para ellas mismas. Muchas veces las circunstancias hacen que tengamos que manejarnos de otra manera. Podemos encontrarnos ante una situación de parto inminente, donde en este caso el objetivo principal va a ser el iniciar la relación de confianza que debe de haber entre la madre y el equipo. En este caso nos presentaremos y le diremos que estamos ahí para acompañarla en su lactancia si ella nos lo permite. Puede haber situaciones que no sean tan urgentes, donde vamos a priorizar el dar la información precisa y resolver las dudas que nos plantee la madre. Y si nos verbaliza que no quiere lactar, que no desea lactar, evitar que tome decisiones que no tengan retorno hasta que podamos darle toda la información que necesitamos después del nacimiento de su bebé. Con la información ya vamos a empezar a tejer la historia de lactancia de esa diada. Vamos a poder empezar a rellenar algunas de las celdas que veis ahí. Los seguiremos completando durante su ingreso y continuaremos más allá del alta hospitalaria. Otro aspecto en el que somos clave es en el de iniciar cuanto antes después del nacimiento el cuidado madre canguro y el cuidado piel con piel. Pero lo ideal sería que este se llevara a cabo en unidades perinatales donde no hubiera una separación de la diada. Este tipo de atención nació en Estocolmo, en Suecia, y se conoce con el nombre de coupled care, que significa, traducido, el cuidado de pares, el cuidado en pareja. ¿Y es viable este tipo de atención en nuestro país? Pues claro que sí, hay unidades que ya lo han empezado a hacer o van a hacerlo, y el resto, mientras no trabajamos en unidades perinatales, podemos hacer un coupled care parcial gracias a la especialización de la enfermería. Lo ideal es que aquellos niños que no necesitan de un cuidado intensivo en la unidad neonatal acompañen a su madre e ingresen de manera conjunta en las unidades de obstetricia y de puerperio, y que se integren esas plantillas a la enfermería pediátrica para hacer el seguimiento de esos niños enfermos o potencialmente enfermos que dejan de ingresar en la unidad neonatal. Y como decía, es muy importante iniciar cuanto antes el cuidado madre canguro y el contacto piel con piel, y tiene una repercusión muy importante en la lactancia materna. Ayuda a iniciar la lactancia, a establecerla y a mantenerla en el tiempo, y también acorta el tiempo de transición entre la alimentación enteral por sonda al amamantamiento, a la alimentación oral, y también reduce la estancia hospitalaria. Pero es muy importante realizar correctamente este cuidado. Por eso, desde nuestra sociedad y en concreto desde el grupo de cuidados centrados en el desarrollo y la familia, coordinado por la doctora Laura Collados, en breve se publicará un documento de consenso que han elaborado sobre el método madre canguro. Siempre que se produce un ingreso, la enfermería neonatal y pediátrica debe de hacer una valoración inicial para saber cuál es la situación materna, su situación física, su situación emocional, la situación del recién nacido, cuál es el motivo de ingreso, qué morbilidad pueda tener asociada y, cómo no, valorar si es viable o no el amamantamiento.
Y no podemos olvidar que cuando no se puede llevar a cabo el amamantamiento, las madres tienen que empezar cuanto antes la extracción. Y esto es un compromiso y un esfuerzo a largo plazo en muchos casos y debemos de acompañar a las madres en este proceso. El comienzo de la extracción no solo va a permitir iniciar la calibración de la producción, sino también iniciar la inmunoterapia para poder proteger a ese bebé y también comenzar la alimentación trófica que permita avanzar hacia la alimentación enteral completa para poder retirar la alimentación parenteral y los accesos venosos centrales, que todo ello va a disminuir la incidencia de infección nosocomial. Como os decía, debemos de acompañar a las madres y apoyarlas en el proceso de calibración y mantenimiento de la producción en el tiempo. Es importante que les ayudemos a seleccionar la técnica de extracción que sea más adecuada o con la que se sientan más cómodas. También informarles de la frecuencia de extracción correcta y monitorizar la producción por si detectamos alguna incidencia que ponga en peligro su lactancia, poder actuar de manera inminente. Y todo ello con el objetivo de mantener alimentado a su hijo con leche materna propia. En los últimos años van surgiendo estudios de cuáles son aquellos factores que son predictivos de la producción materna y destacan la concentración de sodio en leche y la concentración de citrato. En lo que sí coinciden todos los estudios es en la importancia de la frecuencia de extracción para establecer el volumen adecuado de leche. Esta frecuencia de extracción debe de ser alta durante el periodo de calibración y el volumen extraído la primera semana va a ser predictivo del volumen que se va a obtener al final del proceso de calibración. Y otro de los aspectos en los que somos clave es en proporcionar cuidados centrados en el desarrollo y la familia. Como he dicho al principio de la sesión, en los últimos años hemos experimentado importantes cambios en el cuidado de los niños enfermos y prematuros. Hemos pasado de un modelo tradicional donde los padres eran meros espectadores y nosotros los cuidadores principales, y con este nuevo modelo de cuidados hemos podido devolver a los padres el papel de padres. El principal modelo, el primer modelo que humanizó el cuidado en las unidades neonatales fue el cuidado madre canguro, que el resto de modelos de cuidados lo fue integrando en su metodología. A día de hoy creo que la mayoría de unidades tenemos implantado el modelo NICAP o el modelo FICARE, y eso es lo que tiene que ser en nuestras unidades neonatales. Aplicar cuidados centrados en el desarrollo de la familia tiene un impacto muy positivo en la lactancia. Hay una mayor respuesta de las madres a la extracción. También hay una adquisición más temprana de las competencias en lactancia. El neonato también adquiere de manera precoz las habilidades orales. Esto reduce la estancia hospitalaria y, como no, se produce también un aumento en las tasas de lactancia y en la duración de la misma. Pero es muy importante saber aplicar estos cuidados. Y para ello tenemos que aprender la metodología. Tenemos la suerte, además, que en nuestro país existen 3 centros que tienen la certificación para poder enseñar la metodología FINE, que es una metodología que, aunque se basa en el modelo NICAP, se puede utilizar con otros modelos de cuidados. Esta metodología además está avalada por la Fundación Europea para el Cuidado de los Recién Nacidos y cumple los estándares europeos de atención al neonato. Un momento muy delicado y a la vez muy importante que debemos de saber acompañar y en el que también volvemos a ser un personal clave es en la transición de la alimentación enteral por sonda al amamantamiento a la alimentación oral. Debemos de fomentar la lactancia materna a demanda y dejar que ese bebé se alimente cuando nos muestre que esté preparado para ello. Es muy importante, esto es un reto no solo para el bebé, sino también para su madre y para toda la familia y, como no, también para el propio equipo neonatal. Siguiendo la metodología FAN y en general la metodología de los modelos basados en el desarrollo, se debe de iniciar la lactancia materna teniendo en cuenta como únicos criterios que ese neonato esté estable y que esté organizado, que no esté sometido a ventilación mecánica invasiva y, en caso de estar sometido a ventilación mecánica no invasiva, que no sea compresión positiva continua en la vía aérea, y en caso de que se esté recibiendo oxígeno a través de gafas de alto flujo, que los rangos de oxígeno y los flujos sean acordados según los estándares permitidos. Y esto tiene que ser independientemente de la edad y del peso postnatal.
Aunque nos hemos adaptado muy bien a los cuidados centrados en el desarrollo, sí que en el aspecto de la alimentación vamos todavía un paso por detrás y hay todavía muchas unidades donde se utiliza un modelo tradicional en la transición de la sonda a la alimentación oral. Este modelo tradicional consiste en alimentar a los bebés con horarios rígidos y con un volumen determinado para conseguir unas calorías determinadas, y no debemos de olvidar que el aprendizaje de la alimentación se inicia en el útero, y cuando ese bebé nace, sobre todo si es de manera prematura, ese aprendizaje tiene que continuar fuera del útero. Las expectativas del cerebro del neonato es que la alimentación es agradable y eficaz, pero sin embargo el ambiente neonatal no cumple estas expectativas. Ese niño quizás se le sonde, se le intube. Por lo tanto, los modelos basados en el desarrollo dicen que tenemos que buscar el equilibrio entre las experiencias orales negativas y positivas y apoyar la progresión de esta manera a la alimentación oral y que ese bebé no tenga secuelas relacionadas con la alimentación. Cuando explico la transición al pecho, independientemente del modelo de cuidados utilizado o de si nos apoyamos en algún tipo de escala, en esta transición es muy importante hacer equipo con los logopedas porque juegan un papel muy importante, como os va a contar a continuación Esther. Pero independientemente de todo esto, me gusta hablar de las fases de Lasby. Lasby nos dice que cuando un niño nace prematuro, y sobre todo si nace extremadamente prematuro, pasa por una fase preoral donde no está capacitado para hacer ningún tipo de succión, y lo que tenemos es que cuidar su cerebro en desarrollo aplicando los cuidados centrados en el desarrollo y la familia. Cuando el neonato finaliza la fase preoral, entraría en la fase oral, empezaría a adquirir habilidades orales que le permitirían hacer primero la succión no nutritiva y a continuación combinarla con la succión nutritiva. Pero antes de que comience esta fase es muy importante entrenar a las madres en la técnica de lactancia, es decir, qué postura es la más adecuada para poner a ese neonato, a ese niño enfermo al pecho, qué posición debe de colocarse al bebé y cómo debe de ser el agarre. Como os decía, cuando el neonato adquiere la habilidad para iniciar la fase oral, va a comenzar por la succión no nutritiva, y es muy importante que en los niños que se van a alimentar al pecho, esta fase de succión no nutritiva la comiencen precisamente al pecho. Los estudios nos dicen que va a tener un impacto positivo en la transición a la alimentación, desde la alimentación enteral por sonda, al amamantamiento. Como veis en esa niña Valeria, que a pesar de tener 29 semanas ya es capaz de hacer intervalos de succión nutritiva porque ha estado haciendo ese entrenamiento primero con la succión no nutritiva. Para mí lo que os voy a contar ahora es la clave de la importancia de nuestro trabajo en el cuidado neonatal, porque la clave para que el cuidado sea exitoso e individualizado y orientado al desarrollo es la observación del niño. Los niños nos hablan y tenemos que saber escucharlos, y eso lo hacemos mediante la observación. El bebé nos va a contar qué está experimentando y el comportamiento de ese niño es su forma de comunicarse con nosotros, de decirnos con qué se siente cómodo y cuándo necesita de nuestra ayuda para adaptarse a las exigencias del entorno, que son muchas. El niño es un sistema formado a su vez por 4 subsistemas que están interrelacionados entre sí, y estos subsistemas a su vez no solo interactúan entre sí, sino también con el entorno. Y cuando uno de ellos se desorganiza, la organización de los otros pues también puede estar en peligro. El niño va a intentar alcanzar el equilibrio a través de estrategias de autorregulación, como son las conductas evitativas y los comportamientos de enfoque que nosotros debemos de saber identificar. Y nuestro trabajo es un arte porque nos permite comunicarnos con el bebé sin hablarnos, solo con mirarnos. Ningún niño es completamente independiente en la autorregulación, eso no lo debemos de olvidar, y depende de que nosotros o su madre, su familia, como correguladores, reconozcamos sus umbrales de estrés y que les brindemos el apoyo que necesiten. Y también dependen de que nosotros reconozcamos los esfuerzos que hacen para autorregularse y para establecer nuevas competencias. Y esto debemos de aplicarlo siempre, tanto para realizar un cambio de pañal como para realizar una técnica invasiva,
como para decidir si ese bebé puede o estar preparado para hacer una toma al pecho o para hacer succión nutritiva o no nutritiva. Estas observaciones de las reacciones del niño, sobre todo al alimento en este caso, nos van a ayudar a hacer planes de alimentación más sensibles que eviten cualquier consecuencia negativa en la alimentación temprana. Y la observación también nos va a ayudar a determinar cuándo un bebé está listo para la alimentación y si la experiencia de alimentarlo o no ha sido positiva. Cuando un bebé no está preparado para iniciar la alimentación o no puede llevar a cabo una toma al pecho y hay que finalizarla, el bebé se va a desorganizar y va a mostrar señales de estrés o señales que nos indican que busca la organización de nuevo. Se va a arquear, va a extender las extremidades, va a abrir las manos, separar los dedos, puede toser, puede estornudar, puede atragantarse, puede desviar la mirada, fruncir el ceño. Todo eso son señales que nosotros tenemos que saber identificar porque ese bebé nos está pidiendo ayuda. Y durante el proceso de transición nos vamos a tener que apoyar en métodos de suplementación y en conductas de apoyo a la lactancia como pezoneras, compresión mamaria. Repito que es ideal que trabajemos en equipo con los logopedas para llevar a cabo todo este proceso. Y estoy seguro que estáis esperando que os diga cuál es el método de suplementación ideal y no os puedo contestar a esa pregunta porque no existe el método de suplementación ideal. Como vengo repitiendo durante toda la sesión, tenemos que aplicar un cuidado individualizado. Por lo tanto, el método de suplementación ideal para ese bebé va a ser el que mejor se adapte a sus habilidades orales y que sea aceptado por su madre, por su familia. Ese es el método de suplementación ideal y no puede ser el mismo durante todo el proceso, sino que tenemos que ir cambiando e ir introduciendo en cada etapa de ese bebé cuál es el mejor método para él y sobre todo el principal, la alimentación directa al pecho. Y si aplicamos cuidados centrados en el desarrollo y la familia, no podemos olvidar de la parte importante de formar a la familia. Importante la presencia de escuela de familias, de asesoramiento individual en el caso de la lactancia, para que vayan adquiriendo toda esa competencia en lactancia materna y la puedan continuar en el domicilio. Y para finalizar, deciros que nuestro trabajo no finaliza con el alta hospitalaria, sino que tenemos que hacer un seguimiento y un acompañamiento de esas guiadas que han estado ingresadas en la unidad neonatal y que constituyen una población de riesgo. Niños que han nacido prematuros, prematuros tardíos, pequeños para su edad gestacional, crecimiento intrauterino retardado, niños con cardiopatías, etc. Debemos de desarrollar consultas de lactancia dependientes de las unidades neonatales llevadas por enfermeras especialistas en pediatría, enfermeras neonatales que además sean expertas en lactancia para, como digo, hacer un seguimiento de esta población de riesgo. Y estos a mayores de la atención en el nivel de primaria, con el que, por supuesto, debemos de estar coordinados. Y hasta aquí esta sesión, hemos llegado al final, espero que la hayáis disfrutado tanto como yo y os doy las gracias por vuestra atención y nos vemos en la ronda de preguntas para que me preguntéis todo lo que queráis. Muchísimas gracias, Alba, por la presentación que nos has hecho, muy clara y muy concisa, como siempre. Yo tendría unas cuantas preguntas para hacerte, pero bueno, esto lo dejamos para después, ¿vale? Recordad que podéis hacer las preguntas a través del código QR de la plataforma Slido o si no, ponéis almohadilla 337-9302 en la plataforma Slido. A través del chat también podéis hacer las preguntas, ¿vale? Para que luego os puedan responder las ponentes en directo. Podéis también, las preguntas que hay formuladas en Slido, podéis ir dando likes y las preguntas que más likes tengan serán las que más prioridad tengan a la hora de preguntarse a los ponentes en directo, ¿vale? Muy bien, bueno, pues vamos a pasar a la última charla de la tarde que lleva por título Lactancia materna y trabajo multidisciplinar. Nos la va a exponer Esther Vallés García. Ella es logopeda, especialista en deglución neonatal del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona y profesora en la Universidad Ramon Llull de Barcelona. Adelante el vídeo cuando vosotras queráis. Gracias. Acordaros de silenciar cámaras y micro. Gracias.
Buenas tardes, mi nombre es Esther Vallés, soy logopeda del Hospital Universitario de la Vall d'Hebron y os voy a hacer esta sesión sobre lactancia materna y trabajo interdisciplinar, cómo trabajar con una logopeda en UCI neonatal. Os quería agradecer la invitación a este segundo webinar de la SEN. Siempre es un placer compartir información con enfermeras de neonatos y pediátricas porque son las compañeras de mi día a día. Entonces, desde mi punto de vista, el logopeda de UCI neonatal debe centrar su trabajo en 3 ejes. El primero para mí es el NIDCAP, que es un modelo de cuidado, entre otros, del bebé. Entonces se llama Programa de Evaluación y Cuidado Individualizado del Desarrollo para el Recién Nacido. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de una aplicación individual a partir de la observación de la conducta, observar la conducta del bebé e interpretarla, conociendo el entorno físico y el familiar. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es el mejorar el pronóstico y asegurar un correcto neurodesarrollo. Entonces, ¿cómo lo haremos esto? Pues disminuyendo el estrés, ofreciendo un entorno organizado, teniendo en cuenta el nivel de desarrollo del bebé, no tanto la edad gestacional, sino en qué momento se encuentra, y fomentar la participación de los padres, ya que son los cuidadores principales. Entonces, el NIDCAP es uno de los ejes, pero ya tiene 2 ejes en sí, que son la lactancia materna, el piel con piel y además añadimos que ya forma parte del NIDCAP también la familia. Entonces, también me gustaría añadir otro eje que es la transdisciplinariedad. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de transdisciplinariedad? Es un proceso según el cual los límites de las diferentes disciplinas, ya sea enfermería, TCAIS, neonatología, neumología, los diferentes profesionales, logopedia, ¿no? Se trascienden, ¿no? Los límites, ¿no? de cada disciplina para tratar problemas desde perspectivas múltiples, y entonces así lo que pasa es que se genera un conocimiento emergente que evidentemente va a ser muy útil para esta familia y para este bebé. Entonces, ¿qué produce, ¿no? esta transdisciplinariedad? Pues produce que se aumenta el valor de la práctica clínica. ¿A través de qué? Pues a través de pues, hacer entrevistas de calidad a la familia. Otra vez estamos hablando de comunicación, ¿no? Después, utilizar el razonamiento clínico a partir de pues, comités, reuniones, exposición de casos, ¿no? Tratamiento de errores, ¿no? cometidos. Después, crear decisiones compartidas y revertir esas prácticas clínicas que son de escaso valor. Entonces, el área de conocimiento del logopeda en UCI está centrado en las siguientes funciones, que son la comunicación, la fonación y la deglución. Entonces, en lo que nos basamos las logopedas es que el desarrollo craniofacial de los bebés vendrá determinado por su patología y por su desarrollo típico, ¿no? Entonces, lo que debemos hacer es, a través de la función, intentar equilibrar este equilibrio musculoesquelético, valga la redundancia, conseguir que este equilibrio musculoesquelético se vaya desarrollando hacia donde nosotros nos interesa a través de la función. Y para ello debemos conocer muy bien la neurofisiología de las estructuras estomatognáticas. Que las estructuras estomatognáticas son las que comportan, ¿no? Todas las funciones de succión, transferencia o expresión, deglución, respiración, y más adelante se añadirá la masticación y la fonoarticulación. Entonces, cuando hablamos de comunicación, volvemos a hablar del NIDCAP, porque estudiamos cuál es la conducta del bebé y cuál es la interpretación. Por lo tanto, la comunicación con el bebé también formará parte del NIDCAP. Entonces, es verdad que ahora no vamos a hablar de percepción, expresión y comunicación, pero sí que es muy importante hablar de las respuestas contingentes del adulto. En la alimentación también, porque el bebé nos demuestra unas conductas, nos envía unos signos, unas señales, que si el adulto no interpreta, las extingue, deja de hacerlas. Si no hay una respuesta, el bebé no las sigue realizando. Las respuestas contingentes se refieren a que el adulto responde de forma coherente, ¿no? Y en el momento que toca a la señal, a la conducta que está expresando el bebé.
Por eso es muy importante conocer la conducta. Y esto también pasa por el respeto a los signos que nos da en relación a la alimentación, porque acordaos que la alimentación tiene que ser algo placentero. Después también incido en la comunicación con la familia. Es importante tener una comunicación adecuada con la familia de todos estos aprendizajes tan complejos que nosotros también realizamos. También quería aprovechar, hablando de nutrición, pues hablar de la nutrición del lenguaje, que esto nos expusieron en la SEN las compañeras del 12 de octubre y nosotras ya hemos empezado a hacerlo en UCI neonatal, que es la lectura compartida. La lectura compartida se trata de leer cuentos que tengan texto narrativo a los bebés y a los niños, evidentemente, pero contra antes se empiece mejor. Porque la evidencia científica nos dice que esto hace que aumente el vocabulario de los bebés, que aumente la estructura sintáctica de las frases, que los padres se sientan más seguros y más cómodos y que favorece el vínculo. También sabemos que hay una llamada brecha de vocabulario que sabemos que es de 30 millones de palabras, porque los niños con familias con recursos bajos tienen una diferencia a los 3 años de esas 30 millones de palabras, ¿no? Con los niños que tienen recursos altos, ¿no? Entonces, como que sabemos que esto es tan importante y tan fácil de hacer, creemos que como profesionales debemos de compartirlo con el máximo de familias posibles e intentar desde bien bebés fomentar la lectura compartida. Desde el punto de vista de la deglución tenemos que hablar de la disfagia, que es una dificultad en el proceso de deglución, que es desde el transporte de alimentos y saliva desde la boca hasta el estómago. O sea, cualquier dificultad, ¿no?, de transporte de alimento, ya sea la caída de la leche, ¿no?, hasta la aspiración de leche a pulmón, ¿no?, se define como el síntoma llamado disfagia. Entonces, quería insistir en que la alimentación es algo muy complejo, una función muy compleja, y a veces se banaliza siendo como la última parte para el alta que nos queda, ¿no? La deglución, la alimentación, ¿no?, por boca. Entonces, es importante transmitir a los padres que, aunque estemos en una fase, ¿no?, buena, la alimentación es compleja y debemos darle su tiempo y su respeto. Entonces, cuando hablamos de alimentación eficaz, los logopedas nos referimos a que el bebé es capaz de cubrir las demandas metabólicas que necesita. Y cuando hablamos de seguridad, es que el bebé es capaz de cubrir las demandas metabólicas y sin tener complicaciones respiratorias, ¿vale? Los lactantes deben hacer una adecuada y bien coordinada secuencia de los procesos de succión, deglución, respiración. Y esto implica tanto vías aferentes como eferentes del sistema nervioso central. Es algo complejo y difícil de coordinar. Además, estamos hablando de una unidad neuromuscular, que es el tracto digestivo superior, que es una de las más complejas del organismo, que se llama la encrucijada digestiva, porque se encuentra la vía aérea y la vía respiratoria muy juntas, y si te descoordinas es fácil de que el alimento vaya a vía aérea. También sabemos que está integrado por varios nervios craneales, el tronco, la corteza cerebral y 26 músculos de la boca, la faringe y el esófago. Entonces sabemos que los bebés coordinan mejor este proceso de succión, deglución, respiración con lactancia materna que con biberón, ¿no? Por lo tanto, la lactancia materna será otra protección contra la aspiración de alimento a vía aérea, ¿vale? Pero también sabemos que si existe la aspiración de leche materna, aunque sea la lactancia materna directa, esto nos puede poner en riesgo y tener complicaciones respiratorias. Por lo tanto, debemos ver otra manera de alimentar al bebé, que ya hablaremos durante la sesión. Entonces, en la primera imagen veis un bebé que está deglutiendo con biberón sin ninguna dificultad, y en la segunda imagen vemos que el alimento está entrando a vía aérea y ya ha llegado a cuerdas vocales y por lo tanto pasará a pulmón, ¿no? Entonces, la evaluación logopédica se centra en la evaluación del sistema estomatognático, que es todas aquellas estructuras
que implican, ¿no? que intervienen en la succión, respiración, deglución, respiración, ¿no? Extracción, transferencia, ¿vale? La succión no nutritiva del bebé, cómo es la succión, cómo es el patrón de succión no nutritiva y una observación de ingesta de la succión no nutritiva. Entonces, lo que haremos es tener en cuenta que a la derecha veis todos los sistemas de los que habla el NIDCAP, ¿no? El sistema autonómico, el motor, los estados de comportamiento, de atención e interacción, ¿no? Y haremos una observación pre, durante y post alimentación teniendo en cuenta estos estados, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo está la respiración previa a la deglución? Bien. ¿Cómo está durante la deglución? Bien. ¿Cómo está después de la toma? Si nos falla en alguna de las tres partes, pues tendremos que cambiar, ¿no? La actuación, ¿no? Si nos falla al inicio, pues a lo mejor no podemos iniciar la alimentación. Si nos falla a mitad, a lo mejor la debemos parar. Y si nos falla al final, es que a lo mejor está en algún momento de la toma, nos hemos excedido, tendríamos que haber parado antes, ¿no? Debemos estudiar en cada caso por qué. Entonces, la madre será muy importante porque necesitamos que esta lactancia ¿no? sea buena y haya una producción suficiente, que esta madre no tenga dolor, que esta madre no esté triste. Entonces necesitaremos a la psicóloga, necesitaremos a la experta en lactancia materna a nuestro lado. Después, los logopedas nos basamos mucho en las características perceptuales y anatómicas de la voz y la deglución, porque como ya os he explicado que las estructuras están muy ¿no? colindantes, están muy cerca las unas de las otras, se van a influir a nivel muscular, a nivel de aferencias, a nivel neuromuscular. Entonces, nos ayudará, ¿no? el conocimiento de estas estructuras y los signos de una y de otra para ambas. Entonces, nosotros, por ejemplo, nos basamos mucho en el análisis del timbre de la voz, del llanto en el caso de los bebés, que nunca se provoca porque los bebés en algún momento siempre lloran, ¿no? El timbre de la voz nos dirá cómo está la estructura, cómo están las cuerdas, cómo resuenan, cómo es la cavidad. En el caso de dudas, necesitaremos una exploración instrumental de esta movilidad de las cuerdas vocales, que en nuestro caso la realiza otorrino a través de una rinofibroscopia, ¿no? En el caso de la deglución se realizará una videofluoroscopia, que es la imagen de la derecha que os he enseñado antes, que la realizan en nuestro caso las foniatras de nuestro centro y vemos si la alimentación, si el líquido entra vía aérea o entra vía digestiva, que es lo que toca. A nivel clínico, también lo que haremos es nosotros utilizar el fonendoscopio para auscultar la deglución, para auscultar cómo es la transferencia, cómo es la deglución. Algunos signos que os pueden ser útiles y que podéis utilizar para auscultar vosotras es primero intentarlo con biberón, porque allí veréis cuál es la cantidad que puede extraer de un bebé de un biberón. Entonces podréis ver si hay extracción o no hay extracción, que también tenéis que tener en cuenta que en el pecho habrá succión nutritiva y no nutritiva, será normal. Podéis comparar las sensaciones con la madre. ¿Qué estás notando? Yo noto que está saliendo leche, tú lo notas, ¿no? Y intentar apoyarlas y reforzarlas, aportándoles seguridad. Después también ver si las degluciones son muy forzadas, ¿no? Si está sacando demasiada leche de forma muy forzada, ¿no? Entonces también os quiero decir que es importante que utilicéis la auscultación para vosotras, pero no dejéis de trabajar los signos de transferencia de leche con las madres, porque las madres no se van a llevar al fonendo a casa, bueno, no deberían. Entonces es importante seguir con los signos que hemos enseñado siempre a las madres. Entonces, el tratamiento logopédico se basa en las estrategias compensatorias y las estrategias rehabilitadoras, ¿no? Compensatorias son aquellas que, aunque no pueden ser normotípicas, se compensan y por lo tanto son funcionales, y las rehabilitadoras son aquellas que conseguimos cambiar, ¿no? a una función normotípica y conseguimos cambiar la estructura, ¿no? Entonces, el objetivo de las dos estrategias es reestructurar la funcionalidad de los patrones sensoriomotores, ¿no? Si conseguimos función, es nuestro objetivo, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos? A través del control del entorno, a través del control postural, a través del control de la disposición para alimentación y también
con estrategias relacionadas con el pecho, ¿no? Pues intentar adaptar el volumen, si tenemos problemas de demasiado volumen, adaptarlo, o de demasiado poco, también adaptarlo. Después el ritmo y las pausas, si las podemos controlar externamente porque el bebé no las puede controlar. Después dar un soporte al patrón oromotor para trabajar aquella musculatura que necesita más soporte, y al patrón sensorial, dar pistas sensoriales si las necesita o limitar las pistas sensoriales si realmente hay una hiperreacción. Después, adaptación del método de alimentación, que ya nos los han contado antes, ¿no? Ya sea el relactador, el dedo sonda, el finger feeder, el vasito, ¿no? Utilizando pezonera, sin utilizar pezonera, ¿no? Y después, en el caso de que haya alteración de la seguridad de la deglución, deberemos adaptar la viscosidad de la leche. Entonces, hay momentos en que la lactancia materna no se puede hacer directa y la tendremos que hacer diferida con el biberón. ¿No? Sabemos que hay otros métodos, pero en el caso de que sea como biberón, deberemos tener claro cómo compartir esta información con las familias, ¿no? En este artículo nos habla de cosas muy importantes y que ahora os describiré. Y tenemos esta tabla que es muy importante de los flujos analizados de biberones que están en el mercado español. Algunos no, pero la mayoría sí. Entonces así sabéis si el flujo del biberón es extra slow, slow, medium, fast o very fast. Porque es verdad que las casas comerciales no nos detallan muy bien cuál es el flujo de los biberones. Y en este artículo se detalla con una metodología muy bien trabajada cuál es el flujo de leche de cada biberón. Entonces, lo que debemos saber es que el alto flujo lo que hace es que tenemos que deglutir más veces y producir más interrupciones de la respiración para mantener la vía aérea cerrada. Entonces, un neonato sano no tendrá complicaciones. Podrá utilizar cualquier tipo de biberón, con un flujo alto o un flujo bajo. Pero sabemos que con un niño con dificultades o una niña con dificultades, el flujo bajo le va a permitir respirar mejor, alimentarse más eficazmente para que llegue a estos requerimientos nutricionales de los que hablábamos. Mantener una estabilidad fisiológica, por lo tanto, un sistema no autonómico. Reducir el riesgo de aspiración y reducir el estrés durante la alimentación. Entonces, si nosotros utilizamos un alto flujo, lo que puede hacer es que el neonato no sea atragante, pero que tenga que utilizar un patrón más inmaduro para no atragantarse. Entonces hará degluciones más espaciadas, más pausas, ¿no? Y tendrá más desgaste para poder conseguir una deglución segura. Después también debemos facilitar la tranquilidad a la familia. Yo siempre digo que enfermería y las TECAES podéis dar un cubo de leche a los bebés y no se atragantan y sabéis coordinarlos bien, sabéis darles las patas externamente. Pero a veces las madres y los padres no tienen estabilidad. Entonces es importante darles tranquilidad, seguridad durante las tomas para que no se transmita esta ansiedad a los bebés, ¿no? Entonces debemos estar atentos a los signos de alteración de la seguridad de la deglución. Esto sí que es importante. No podemos arriesgarnos a que los bebés aspiren, ¿vale? Entonces el flujo también juega un papel muy importante en este patrón de seguridad, de succión, respiración, deglución y por lo tanto a esta alteración de la seguridad. Entonces es importante que también lo tengamos en cuenta. ¿Qué debemos decir a las madres? Que aunque no puedan dar lactancia materna directa, se puede dar diferida y recreando las condiciones propias del pecho, ¿no? Es decir, no giramos cabeza, ¿no? y cuerpo, ¿no? El cuerpo va todo girado hacia la misma dirección. Después introducir la tetina bien dentro de la boca, no dejarla fuera. Asegurarnos de una buena coaptación. Después, si hay alteración de la seguridad, hay esta postura que se llama postura lateral de seguridad, porque es la más segura, porque sabemos que si hay un excedente de leche, por gravedad, la leche caerá y el bebé no se atragantará, no tendrá un volumen excesivo en boca
y no tendrá tanta dificultad de coordinar la succión, respiración, deglución. Y asegurarnos de que cuando estamos alimentando al bebé estamos compartiendo esta interacción y mirándolo. En este artículo también nos dicen que el drip test, el hecho de girar el biberón hacia abajo, no sirve para biberones, solo sirve para biberones con válvula. Si nosotros queremos saber qué flujo tiene un biberón, así no lo podemos mirar, porque sabemos que la cantidad de leche lo que puede hacer es que la presión hidrostática sea superior a la presión gravitacional y por lo tanto nos engañe. Parece que no salga y luego en boca sí que salga. Entonces lo que debemos hacer es coger la tetina, hacer como succión con la mano para ver qué cantidad de leche sale. También es importante saber que los biberones con válvulas antirreflujo y anticólico pueden ser de mucha ayuda para los neonatos pretérmino, ¿vale? También todos aquellos que tienen problemas de reflujo, de cólicos, ¿no? De incomodidad. Después, intentar no utilizar envases diferentes. No vale coger la botella de uno y la tetina de otro, porque los estudios están hechos con esta tetina y esta botella, ¿no? No apretar el collar demasiado. A veces si apretas demasiado el collar lo que puede ser es que se colapse la tetina. También puede ser que si no la apretas demasiado se caiga por el collar. Y después las tetinas de un solo uso deben ser reconsideradas porque a veces han salido con el agujero demasiado grande o roto, con el agujero inexistente. Entonces se deben comprobar siempre. Después, otra cosa importante es considerar los signos de riesgo durante la toma. Esto sí que es importante, ¿no? Nosotros hablamos de fase oral, fase faríngea y fase esofágica, ¿no? La fase oral sería hasta que el alimento llega a la zona del istmo de las fauces, hacia la úvula, hacia la campanilla. Después sería la fase faríngea, que es hasta que llega a vía aérea, a la encrucijada aerodigestiva, y después sería la esofágica, que es a partir de la encrucijada aerofaringea hasta estómago. ¿Vale? Entonces, en la fase oral, ¿qué debemos ver? Pues si existe chasquido, si se acumula la leche en la cavidad oral, si se le cae la leche por la comisura o por la zona la comisura anterior, si se le sale la leche por la nariz, si estornuda durante la alimentación. En la fase faríngea, es decir, cuando la leche ya ha pasado la zona del istmo de las fauces, ver si hay estridor, si este es inspiratorio o expiratorio, si hay degluciones forzadas, hace mucho ruido al tragar, si va haciendo fonación durante las degluciones, ¿vale? Si hay una voz húmeda, es decir, una voz con gorgoteo, que ha llegado la leche a cuerdas vocales, si hay tos y si hay atragantamiento, ¿vale? Después, súper importante que los signos de estrés no los debemos olvidar, coloración, desaturación, bradicardia, pero también cuando los ojos están humedecidos, cuando hay un parpadeo muy rápido, cuando hay cierre de ojos durante la toma, ¿no? Como de cansancio, cuando hay una resistencia a la alimentación, a veces los bebés se giran, cierran la boca y estamos ahí insistiendo en que pongamos la tetina. Pensar que la succión es refleja. Entonces, si tú le fuerzas a poner la tetina en boca, lo que hace es se activa la succión refleja, pero esto no quiere decir que esté preparado o que tenga disposición para la alimentación. También cuando los ojos están muy abiertos y las ascenso de cejas, y evidentemente cuando utilizan musculatura respiratoria accesoria. Muchas gracias y hasta pronto. Muchísimas gracias, Esther, por tu exposición. Nos has remarcado la importancia del logopeda en las unidades neonatales, que no todos tenemos esa suerte. Y una vez más, trabajo multidisciplinar. Sin eso no podemos conseguir nada, está claro. Bueno, daros las gracias a las tres ponentes, a Angie, a Alba y a Esther. Hemos llegado a la finalización de las ponencias. Habéis hecho unas exposiciones magníficas a lo largo de esta tarde. Y ahora pues viene la parte más bonita, que es la de las preguntas, debate. Es verdad que ya no nos queda mucho tiempo, pero dilataremos un poquito para que haya espacio para preguntar. Vale, así que sin más
Sin perder más tiempo, voy a pasar la palabra a mi compañera Isabel, que es la que estaba a cargo del SLIDO, y bueno, parece ser que la gente se ha animado bastante. A ver qué nos cuenta. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, pues dar la enhorabuena a todas las ponentes por sus magníficas presentaciones. Han sido todas muy interesantes y todas creo que son de gran valor para la práctica clínica. Y bueno, vamos a empezar con la ronda de preguntas. Vamos a realizar las preguntas que más likes han obtenido. Y la primera pregunta es para Alba. ¿Podrías proporcionar los valores aceptados de oxígeno en alto flujo para colocar en el pecho? Pues depende de si ese niño tiene una morbilidad asociada o no, porque daros cuenta que no es lo mismo poner a un niño prematuro con alto flujo que tiene una displasia broncopulmonar de base, o poner a un niño que simplemente por su prematuridad pues necesita un apoyo de la ventilación mecánica no invasiva. Los estudios nos dicen que el límite está entre el 30% y el 40%, pero como os digo, si hay una morbilidad de base y una patología de base en un niño con una displasia broncopulmonar, si esperamos a que se resuelva, ese niño a lo mejor no le daríamos la oportunidad de empezar a comer por boca. Y daros cuenta que esos niños están acostumbrados a vivir en una situación de hiposemia o de hipercapnia, que pueden comer de manera confortable aunque tengan esa circunstancia. Muchas gracias, Alba. Otra de las participantes nos comenta que qué cantidad de leche es adecuada para decir que una madre tiene una buena producción. Pues también depende. Los estudios nos dicen, siento no poder ser más clara, pero si algo llevo en estos años de recorrido dedicándome solo a la lactancia materna es que nunca podemos dar todo por hecho ni nada por perdido. Entonces hay veces que cuando una madre no llega a ese mínimo, que está en torno a los 300 mililitros a los 15 días de vida, a los 15 días de nacimiento del bebé, lo que tenemos que hacer es una revisión de la técnica de extracción, de qué técnica usa, de cómo hace la frecuencia horaria, y si todo está correcto, puede ser que todo esté bien y que no haya una buena respuesta a esa extracción, con lo cual sí que es verdad que a lo mejor nos tenemos que apoyar en la leche donada o en la leche de fórmula cuando ya no es posible la donada, y que cuando ese bebé vaya al pecho, pues esa respuesta es buena y la lactancia es exclusiva sin problema ninguno. Pero sí que es verdad que tenemos que tener cuenta cuando tenemos que empezar a revisar, por eso la importancia de la monitorización durante todo el ingreso. Muchas gracias. Quizás la clave de todo ello sea individualizar cada uno de los casos, entiendo. Siempre, siempre. No tenemos una respuesta universal para todas las madres. No. Muchas gracias. La siguiente pregunta es para Angie. ¿Por qué cree que es importante la subespecialidad de enfermería neonatal dentro de la enfermería pediátrica? Buenas tardes. Espero que me puedan escuchar bien porque estoy afónica. Bueno, disfonía, ¿verdad, Esther Valle? Y bueno, ¿por qué es importante? Bueno, nosotros hablamos más de la área de capacitación específica, de la ACE, la importancia que tiene es por la alta especificidad que requieren sus cuidados. El momento vital de un ser humano cuando hay mayores cambios, mayor crecimiento es intrauterino y a posteriori es en la época neonatal. En la época neonatal existen unas características anatómicas y fisiológicas muy concretas y además un lenguaje diferente, o sea, comenzamos con el lenguaje no verbal y nosotros tenemos que identificar las necesidades como enfermeras para poder suplirlas. Entonces tenemos que adaptar, por ejemplo, también la complejidad de un prematuro, de las necesidades de un prematuro. Se ha hablado de las necesidades de formación de una UNICAD, de la metodología FINE. Estamos intentando profundizar para poder llegar a abarcar todas las necesidades de un neonato. ¿Cómo no vamos a necesitar una área de capacitación específica para poder solventarla cuando necesitamos conocer a un paciente, en este caso, que tiene unas características muy concretas y que requiere de unos cuidados con alta especificidad? Muchas gracias, Angie. Dentro de las especialidades de enfermería pediátrica o neonatal, ¿existe formación amplia y completa sobre la lactancia materna?
Bueno, se supone que debe de haberla porque las capacitaciones ya las he comentado, están en BOE y cada una de las unidades docentes somos responsables de garantizar esa capacitación. Por ejemplo, en nuestra unidad docente pues se lleva a cabo una formación de 60 horas online de lactancia materna, se realiza un taller, se realiza talleres, se realiza también una rotación por la consultoría de lactancia materna y nosotras somos las responsables durante esos 2 años de la residencia de comprobar que los residentes adquieren la competencia adecuada de la lactancia materna. Pero entiendo que cada unidad docente realiza su formación con respecto a la lactancia materna, al igual que lo hace con otro tipo de competencias dentro de la especialidad de enfermería pediátrica de una manera u otra, según sus criterios. ¿Sería recomendable unificar toda esta formación que se imparte o que reciben las enfermeras que se están formando en la especialidad de pediatría? Pues mira, Isabel, sí, sería ideal que lo pudiéramos unificar porque realmente el ministerio, lo que es una residencia, se basa más en el saber hacer, en el saber hacer, porque es lo que hacen al acudir a las rotaciones, ¿no? Pero el saber lo que es el conocimiento, en lo que es la residencia no se le obliga a la especialidad de enfermería pediátrica, no existe una obligación teórica, sino que debemos de ser las unidades docentes las que tengamos que garantizar que esa competencia se adquiera. Entonces, la única obligación es la del saber hacer, la de esas rotaciones que tienen que llevar a cabo. Pero se podía unificar, que se pudiera llevar a cabo en la parte teórica en todas las unidades docentes, me parece una excelente propuesta. Muchas gracias, Angie. Nos apuntamos la propuesta para llevarla donde pertenezca. Las siguientes preguntas son para Esther. Esther, ¿son los programas como ANICAR los que ayudan a la logopeda a determinar qué, cómo y cuándo actuar para favorecer la transición de la sonda al pecho? Bueno, no es solo el programa de análisis de la conducta, que puede ser el NITCAP o puede ser otro, pero sí que te ayuda a ver qué predisposición tiene el bebé y qué señales te está dando, ¿no? Sí que, o sea, luego tienes que tener todos los conocimientos, ¿no? De estructura, de signos, ¿no? Propios, ¿no? De la vía aérea, de la vía respiratoria, ¿no? Del crecimiento, de la patología, pero sí que para mí son cruciales para lo que decía antes Ángeles, ¿no? De conocer la comunicación del bebé, que es tan peculiar y tan particular, ¿no? Muchas gracias. En algunas unidades de cuidados intensivos neonatales no existe logopeda, en algunos hospitales. ¿Qué estrategias formativas o competencias pueden desarrollar las enfermeras para poder afrontar este tipo de carencias? Bueno, por ejemplo, lo que os comentaba en la charla, ¿no? El hecho de, por ejemplo, empezar a practicar la auscultación, ¿no? Poner al bebé a auscultarle aquí en la cara, porque no se puede hacer cervical porque los bebés casi no tienen cuello, ¿no? Pero, por ejemplo, la auscultación de ver cómo es la transferencia, si hay, si no hay, pues es un entreno que ellas pueden hacer. Sí. Muchas gracias, Esther. Bueno, tenemos muchísimas más preguntas por el Lido, pero por cuestión de tiempo no queremos extendernos demasiado, no podemos responderlas todas. El resto de preguntas que nos se han realizado, todos los ponentes las responderán y se colgarán en la web de la Sociedad Española de Enfermería Neonatal. No obstante, sí es cierto que quería finalizar la ronda de preguntas con una última pregunta a Alba, sobre por qué crees que cuesta tanto reconocer el importante papel de la enfermería pediátrica en la lactancia. Pues agradezco esa pregunta porque yo creo que nos lo hacemos todo el mundo y yo creo que es la base de este webinar. Nosotros hemos titulado el webinar como trabajo en equipo. Creo que ya lo empezó avanzando Angie y lo completé yo con mi explicación y luego Esther. Yo creo que lo que os hemos contado, os hemos mostrado,
es que la lactancia de un niño es una responsabilidad muy grande y la lactancia de una madre, que para empezar es su lactancia, no es la lactancia de ningún profesional. Pero Angie contó muy bien que durante muchos años hubo especialidades que estuvieron paralizadas, entonces se centralizó la lactancia quizás en una sola categoría profesional. Pero cuando se han retomado, lo que tenemos es que trabajar en equipo para darle la mejor atención a la diada, porque nosotros no podemos obviar que porque el niño tome el pecho, no hacer un seguimiento de ese niño. Y tampoco podemos pretender, con esto que decimos, sustituir a ningún otro profesional, ni que ningún otro profesional nos sustituya, simplemente trabajar en equipo. Y fijaros lo que os he contado. Alba, perdona, tienes el micro desactivado. Perdón. Os decía que se está colando un sonido. Os decía que es una pregunta clave, que es la base de este webinar, que nosotros le pusimos el título de trabajo en equipo, porque como bien dice Angie, durante muchos años las especialidades quedaron paralizadas y solo había una especialidad o dos que pudieron seguir desarrollándose. Entonces, en el aspecto de la lactancia, se centralizó la lactancia en una sola categoría profesional. Pero ahora que hay otras especialidades en la enfermería, tenemos que trabajar en equipo. Y no podemos eludir nuestra responsabilidad, lo decía también Angie. Esto no es cuestión de preferencias personales, esto es una responsabilidad profesional. A mí cuando me están rebatiendo algo y me dicen que conste que yo soy pro lactancia, yo siempre les contesto, pues yo no. Yo soy un profesional que tengo la responsabilidad de saber de lactancia. Tú decías ahora que las unidades docentes se tienen que organizar y tienen que dar una docencia de calidad a los futuros profesionales, pero también el profesional que trabaja en una unidad neonatal o que trabaja con una diada lactante tiene que tener la responsabilidad de formarse si en determinadas cosas no está formado, porque en todas las cosas que realizamos en nuestro día a día y dependiendo de dónde trabajemos, pues habrá cosas que sabremos más, sabremos menos y tenemos que tener esa formación y preocuparnos por ella. Y luego, con esto no decimos que para estar nosotros tenga que dejar de estar otros profesionales. Lo que queremos es que se trabaje en equipo y que se nos nombre, que se nos tenga en cuenta y que no se nos haga invisibles, porque por el hecho de tomar el pecho, un niño no deja de ser un niño. Y como decía Angie, va unido a su madre y esa diada es indivisible. Y luego, fijaros, todo el trabajo que ha contado Esther, que es una mínima parte, es muy peligroso que sustituyamos a un logopeda en el trabajo que tiene que hacer. Nosotros no podemos ser logopedas, igual que yo no puedo atender un parto por saber de lactancia, ni puedo sustituir a un pediatra por saber de lactancia. Y daros cuenta de que todo lo que estamos hablando, la base son los conocimientos en la pediatría, que incorporamos los conocimientos en lactancia, pero para que un niño pueda ir al pecho siendo un niño cardiópata, para que un niño prematuro con una displasia, etcétera, pueda comer por boca, tenemos que saber mucho de pediatría y luego tenemos que tener al lado un montón de profesionales que en equipo saber si lo estamos haciendo bien para poder dar una atención de calidad a esas familias. Muchas gracias, Alba. Te traslado uno de los comentarios que tenemos en el chat, que dice: bravísimo, Alba, la lactancia no nos pertenece, es un derecho que tenemos la obligación de cuidar y proteger de forma coordinada. Nos compete a todas en cada uno de los ámbitos en que trabajemos y colaboremos. Y así es, el trabajo interdisciplinar. Pues muchas gracias a todas las ponentes por contestar las preguntas que se han ido realizando. Os recuerdo que el resto de las preguntas que no se han contestado se contestarán y se colgarán en la web de la Sociedad Española de Enfermería Neonatal. Y sin más, le doy paso de nuevo a mi compañera Carmen para la clausura del webinar. Muchas gracias a todos. Gracias a todos por haber participado. La verdad es que yo me quedé con un montón de preguntas todavía, pero no me da tiempo. Os las formularé y luego las respondréis, no pasa nada. Bueno, yo quería dar paso a nuestro compañero Xavi Jiménez Flórez, es miembro de la Junta Directiva, enfermero especialista en pediatría y coordinador del grupo de trabajo de ética y del subgrupo de trabajo de cuidados perinatales y neonatales de la SEN. Xavi, junto con Alba Sánchez, que es la coordinadora del grupo de lactancia de la SEN, han hecho un manifiesto sobre
la lactancia materna y el trabajo en equipo. Xavi nos va a leer ahora mismo ese manifiesto y le doy el paso. Hola, Xavi. Hola, muy bien, muchas gracias. Creo que ahora se compartirá en pantalla. Muy bien, ha dicho Carmen. Bueno, mi breve participación es para terminar este modo de clausura con un texto en el que os voy a leer ahora en directo y que lo encontraréis próximamente publicado en la web oficial de la SEN. ¿Vale? Sin más preámbulos, pues os lo leo. Desde el Grupo de Trabajo de Lactancia Materna y el Grupo de Trabajo de Ética de la SEN, con motivo de este segundo webinar, queremos incidir en el tema de la lactancia y la atención ofrecida por la enfermera que atiende neonatos mediante este manifiesto. Todas las enfermeras que trabajan en el ámbito de la pediatría, sean generalistas o especialistas, en el ejercicio de nuestra profesión, debemos proporcionar la mayor atención de calidad a las guiadas lactantes, es decir, al neonato y madre lactante, llevando a la práctica todas nuestras competencias en lactancia para garantizar la excelencia en el cuidado, ya que su atención es indisociable. Todos los agentes de la salud, instituciones, sociedades científicas y medios de comunicación tienen la responsabilidad de evitar de informar a la ciudadanía de forma reduccionista y sesgada cuando se habla de lactancia, pues abarca una gran variedad de circunstancias y complejidades que giran alrededor de ella, por lo que no se debe obviar la mención de la enfermera pediátrica como profesional de la salud de referencia, tanto en el nivel de atención especializada como en la atención primaria, en la promoción, protección, acompañamiento y resolución de dificultades para la lactancia de los neonatos sanos, de riesgo, prematuros, con condiciones sindrómicas y o enfermos. El desarrollo y evolución del niño lactante debe ser supervisado y acompañado por especialistas en atención pediátrica y neonatal, y no os voy a volver a repetir los datos históricos que ha mencionado la doctora Angie. Y más abajo, pues como bien pone que en la actualidad en el año 2024, tras 14 años de la entrada en vigor de nuestra especialidad, seguimos reivindicando e instando a las instituciones y los sistemas sanitarios a adecuarse y actualizarse para permitir su desarrollo pleno en todos los hábitos que abarca, siendo la lactancia uno de ellos. El trabajo en equipo multidisciplinario implica trabajar con objetivos y criterios científicos compartidos sobre la lactancia. Esto es fundamental para lograr una buena relación y comunicación terapéutica con la madre y la familia del recién nacido, especialmente si el bebé es prematuro o se encuentra en una situación de vulnerabilidad. De la misma manera que radicamos nuestro papel en la lactancia, es importante destacar el valor del trabajo en equipo, tanto en la colaboración entre especialidades como con el resto de profesionales que atienden al recién nacido, siempre con los mismos fines y ajustándonos a la evidencia científica en el abordaje de la lactancia. Muchas gracias y doy paso a la presidenta de la SEN, la doctora Leticia Bazo. Muchas gracias, Xavi. Bien, pues buenas tardes, ya casi medio buenas noches. Nos toca en este caso realizar la clausura y verdaderamente como el tema ha sido súper interesante, no quiero alargarlo más, simplemente pues dar las gracias a todos por haber participado, tanto a los que os habéis inscrito y habéis podido conectaros en streaming, como también los que seguramente pues nos veáis en diferido. Y sin más, pues lo que sí que me gustaría dar paso, ¿no?, es a hablar, ¿no?, del siguiente webinar, simplemente invitarles a que puedan también ustedes participar, que pues se realizará el próximo 25 de septiembre de este año, justo después de las vacaciones, con lo cual ya podéis ir agendando. Y el tema será la simulación clínica como herramienta de aprendizaje continuo. Y ya para finalizar, decirles que hace unos días, hablando también de este tema y de toda la controversia que últimamente en las redes y en diferentes publicaciones se ha generado, ¿no?, sobre cómo afecta el hecho de que otros profesionales también participen en el cuidado, ¿no?, de lo que sería la lactancia materna,
Pues quería simplemente aludir la frase que me dijo una compañera de profesión, enfermera pediátrica, también enfermera, en este caso de mis hijos, en una época, y actualmente también compañera docente y experta en lactancia. Y ella me dijo algo parecido a lo que también en el chat, ¿no?, habéis comentado, y que es que la lactancia materna no es de nadie más que de la madre y el niño, y que los demás, en este caso profesionales sanitarios, lo que podemos hacer es colaborar, ayudar, ¿no?, asesorar, pero que ellos acaben tomando la decisión para poder llegar a una lactancia materna efectiva, si es posible, o si no lo es, pues también trabajarlo desde el respeto. Bien, pues por mi parte damos por finalizado el webinar. María José. Sí. Gracias por acompañarnos en este ratito que se ha alargado un pelín. Y bueno, pues os esperamos en el siguiente webinar que ya ha comentado Leticia, que será para septiembre. Que tengáis muy buena tarde todos. Muchas gracias. Finalizamos la grabación y deciros de nuevo que tendréis todo el contenido disponible en la web de la SEN, dentro del apartado de formación webinars. Gracias.